Buenas tardes, señores. Bienvenidos a este grupo de sesiones que hemos inicializado la semana pasada, viendo temas sobre SQL Server. La semana pasada vimos sobre lo que es cargar y data, que es un poco complicado a veces, y vimos una forma rápida de hacerla a través de la importación y exportación, correspondiente desde Excel a SQL o viceversa. En esta oportunidad vamos a trabajar consultas. Las consultas se pueden clasificar en realidad en varios bloques y la consulta es la razón de ser del SQL. SQL, si nosotros miramos en su traducción, es evidentemente lenguaje de consulta. Así que lo fuerte del SQL radica en las consultas. Gracias a ella podemos obtener la información. Hemos dicho que las empresas no quieren datos, quieren información. Sin embargo, nosotros construimos una base de datos y de ella extraemos esa información. Para extraer la información necesitamos escribir un código que le ordene al SQL a realizar tal o cual consulta. Así que la consulta no es sino ir y pescar los datos correspondientes para construir la información que se requiere. Así que vamos a ir de a pocos. Empecemos con las consultas de nivel simple. Una consulta de nivel simple tiene una estructura como la que están mirando allí y que hoy la vamos a poner en la práctica. Básicamente lo que ustedes observan ahí son verbos que si lo pudiéramos traducir, estaríamos diciendo seleccióname desde dónde, agrupado por, con los siguientes filtros, etcétera, ¿no? Así que se trata simplemente de respetar una sintaxis que la podemos usar completa o en partes de acuerdo a cómo nos lo permita el SQL. Así que cuando le decimos a la máquina seleccióname, es como decir dame, ¿cierto? Dame esto de tal tabla, con estas condiciones, con este filtro, con esta segmentación que deseo, y agrúpamelo u ordénamelo, y en fin. Así que podemos hacer varias cositas aquí. Como ven, el select lo que hace es lo que nosotros queremos mostrar, así que usamos nombre de columnas, podemos usar expresiones, o una constante literal, una función escalar, una función de columna, y después del from le decimos con las tablas que vamos a trabajar. Hay mucha parte dinámica aquí, por eso es que no podemos seguir un orden necesariamente que nos diga esto es mejor, ¿no? Va a depender un poco de lo que se va usando. Así que la estructura básica de la sentencia la vamos a poner en tres partes y que la vamos a desarrollar hoy día. Es select, from y luego el where. Sobre esto construimos consultas básicas. Se llama consultas básicas porque trabajamos con una tabla a la vez. Ya cuando veamos consultas múltiples es porque trabajamos con varias tablas a la vez. Como ven, después de select hay una lista de los atributos, de las columnas, de los literales, de lo que queremos mostrar. Y luego viene el from. El from nos dice las relaciones que vamos a usar, es decir, la fuente, el origen de lo que vamos a hacer la consulta y las condiciones correspondientes. Empecemos, evidentemente, hablando sobre una consulta simple. Como ven, se hace una lista de atributos, ponemos una lista de tablas y ponemos una condición. Siempre que exista la posibilidad de querer generar un filtro, usamos where. Mientras no exista esa posibilidad, no la necesitamos. Acá tenemos un ejemplo literal, ¿no? Ahí tenemos tres campos de la tabla de departamento.
Y entonces lo que va a hacer SQL, cuando le ordenemos esta acción, cuando le demos la orden, lo que hace es presentarme la información tal como la están mirando en la pantalla. A veces no queremos que se vea todos los registros necesariamente, o que las filas repetidas o que tengan duplicados no se muestran. Entonces tenemos que usar cláusulas, ¿no? Por eso les digo que hay mucho dinamismo acá. Y claro, va a depender un poco de lo que se requiera. En algún momento nunca usamos la eliminación de tuplas porque no las necesitamos. En otro momento sí podríamos necesitarla. Así que cuando uno no le dice nada a la máquina o le dice all, como ven aquí, SQL actúa sobre todo lo que queremos mostrar. Pero si nosotros le decimos un distinct, le estamos diciendo que distinga por este campo. Entonces la máquina ya no repetirá, como ven, el A00, el D01, el E01, sino lo pondrá uno a la vez. Por ejemplo, podríamos requerir saber básicamente qué clientes, no cuántas veces apareció el cliente, sino qué clientes simplemente nos compraron o qué proveedores nos vendieron. Así que si hacemos esto, le estamos diciendo distingue, pero como hemos puesto un segundo campo que es el trabajo, cuando cambie el trabajo, obviamente se repite, ¿no? Aquí se está repitiendo porque está cambiando el trabajo, básicamente, pero ya no se repite dos veces clear, dos veces spread o dos veces sales, ¿no? No, simplemente se repite cuando el campo es distinto, cuando ya no va acompañado de un solo campo, sino más de un campo. Siempre el from le dice la tabla. Noten ustedes que en este momento yo estoy empleando una tabla. Por eso se le dice que se trata de una condición de carácter simple. No olviden eso. Podemos hacer distintas cosas con los campos que queremos mostrar. Cuando no queremos especificar alguno de los campos, de todos los campos que contenga la tabla, simplemente ponemos asterisco. Así que el símbolo asterisco lo que hace es decir todos. ¿Todos qué? Todos los campos. Como en este ejemplo, estamos mostrando todos los campos de la tabla departamento. Entonces, departamento puede tener 20 campos, los 20 campos aparecerán. Aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, no está especificado qué campos. Y el orden en que aparecen los campos será en el orden en que está la estructura de la tabla creada. El from, como ven, siempre se trata de una sola tabla. Otro detalle que es muy necesario muchas veces es ordenar. O sea, la información que presentamos a nivel de un query, de una consulta, es simplemente tal como se grabó, ¿no? Y entonces, si queremos que aparezca en un orden determinado, tendríamos que usar una cláusula. ¿Ven? Order by, o sea, ordénamelo por, ¿cierto? Una de las muy buenas costumbres que uno suele hacer cuando programa es hablar lo que escribe, ¿no? O sea, de tal manera que es como si tú le dijeras a la máquina, muéstrame todos los campos de la tabla productos y ordénamelos por fecha, ¿ok? Entonces, conversar un poco o hablar un poco antes de escribir suena un poco a lo loco, pero es muy importante porque nos acostumbra a llevar un orden, porque lo que hacemos es ordenarle a la computadora, pero también hay que sabérselo decir. Así que cuando le decimos ordénamelo por, estamos diciendo que el resultado, la tupla que salga, y siempre la ordenación se realiza después de haber ejecutado la consulta, la máquina lo haga en el orden en que uno le ha solicitado hacer. Todas las ordenaciones son por defecto ascendentes, ¿ya? Sean estas numéricas o textuales, ¿no? Si son textos, de la A a la Z, ¿correcto? Y si son números,
de los números menores hasta los números mayores. Así que si queremos que esta operación no sea de esta manera, por n razones, le decimos o le agregamos esta palabra, descendente. Entonces, al decirle a la máquina, ordénamelo por fecha descendente, la máquina tomará las fechas más recientes primero, mostrará los registros que tienen la fecha más reciente primero, y así sucesivamente. Si no le decimos nada o le decimos con ASC, la máquina lo hará de manera ascendente. Entonces, como ve, solamente en las consultas simples ya estamos mirando una versatilidad, un dinamismo en la consulta. Por eso es que el SQL es tan interesante, tan bonito, porque podemos decirle lo que queremos. O sea, dame y la máquina te lo da. No nos preocupamos cómo lo hace, solo le ordenamos hacerlo. Esa es la diferencia. Y entonces ya el gestor está desarrollado de tal manera que si cumples la sintaxis, inmediatamente el efecto se ve en la pantalla. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo, muéstrame el número del departamento, el nombre del departamento, el administrador del departamento, de la tabla de departamentos y ordénamelo por el campo administrador. Si alguien dice, un momento, yo puedo ordenar por un campo que no está ahí mostrándose, la respuesta es sí. Pero como que no tiene sentido, ¿verdad? Y si no le decimos ASC, la máquina igual lo va a ordenar ascendentemente, como lo ven aquí. Siempre que le digas ya el campo, ya la máquina lo toma por defecto de manera ascendente. Así que, si vemos esto, notamos que podemos hacer más de una ordenación. Esto se llama en la informática múltiples niveles. ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar, por ejemplo, la información de las ventas por departamento, dentro del departamento por provincia, dentro de la provincia por distrito. Entonces tendríamos una ordenación de 3 niveles. Podemos poner un cuarto nivel dentro del distrito por sector, dentro del sector por zonas, y así que podemos crear órdenes en varios niveles. Siempre se respeta el primer nivel y sobre el primer nivel va el segundo nivel. Por ejemplo, si miramos aquí, está ordenado por este campo. En primer nivel de manera ascendente. ¿Lo ven aquí? Todos los A00. Luego los D01 y finalmente los E01. Dentro de los A00 tenemos ordenado el número del departamento de manera descendente. Por eso es que ven aquí E, D, C, B y A. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente, como este es otro bloque de esta ordenación se hace sobre la anterior. Esto es muy útil también, porque normalmente hay reportes en las empresas que se requieren hasta de 4, 5, 6 niveles. Y podemos ver inmediatamente la información ordenada, y eso es mucho más sencillo de ponerlo luego en una exportación, o sea, a cualquier otro lenguaje que queramos hacer. Así que vamos a ir a la práctica. Quiero que observen, vamos a trabajar con una base de datos que ya debe tener información. Por ejemplo, vamos a esta de aquí, vamos a activar nuestra base de datos, que en este caso es agencia. Yo ya le dije en mi query, voy a crear un bloque de consultas. Las voy a hacer todas en una sola por razones prácticas. Así que vamos a ir, y como ven, el browser me ayuda y dice, tienes una tabla aquí llamada cliente. Así que si ejecutamos, la máquina nos va a mostrar todos los campos de la tabla clientes. Me está diciendo, lo estoy ordenando aquí, muéstrame todos los campos desde la tabla clientes.
Y eso es lo que hace la computadora. ¿Verdad? Tenemos otras tablas, vamos conociéndolas. Estas tablas las importamos en la conferencia anterior. Tenemos la tabla productos, ahí la tenemos. Ejecutamos la tabla productos. Yo selecciono para que no se ejecute todo, sino lo que está seleccionado. Y aquí está mostrándome los registros. Inmediatamente nosotros podemos visualizar en la parte inferior el total de filas. En este caso son 2.755. O sea, hay 2.755 productos grabados en esta base de datos. Tenemos la tabla factura, ¿no? Que tiene todas las ventas. Mostramos entonces y tengo 254 ventas. Y puedo mirar el detalle de esas ventas a través de la tabla detalle. Y estoy mostrando los detalles de la tabla productos. Esto obedece a esta estructura relacional que tenemos entre clientes, factura, detalle y productos. Es decir, un cliente primary key puede haberme comprado varias veces. Aquí está el foreign key, que es el registro cliente, el campo cliente que ven acá. Una factura puede tener a su vez N productos, de 1 a más productos. Por lo tanto, la relación entre estas dos tablas es a través de este campo primary key con este campo foreign key. Y cuando miremos productos están dentro del detalle porque puedo haber vendido varias veces un producto. Aquí tenemos el code pro, que es nuestro primary key, y foreign key, que es la tabla aquí, producto, el campo producto. ¿Correcto? Desde ahí estamos tomando, ya tenemos las 4 tablas con las que vamos a trabajar. Entonces ya vimos la selección general. Entonces yo tengo aquí, si vuelvo a ejecutar esta consulta, solo para recordarla, y miramos, por ejemplo, que yo podría haber dicho, muéstrame solamente el code CLIE. Yo puedo hacer esto, que es recomendable hacerlo a veces por razones de construcción, ¿no? Por ejemplo, yo pongo esto, de tal manera que ya la máquina sabe que voy a trabajar con la tabla clientes. Entonces yo pongo, ¿ve? Y me ayuda. Tengo el code CLIE, necesito la razón, ¿cierto? La razón que es la razón social del cliente, y quizá el límite, ¿cierto? Y la fecha, ¿ok? Ya está. Entonces, a diferencia de la consulta anterior, la que estamos mirando en este momento en la pantalla, me está mostrando solo los campos que yo le he solicitado hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si ejecutamos esto, y ahora le digo, muéstrame solamente el code pro, ya lo voy a hacer rápido ahí, el code pro, el nombre y el precio de la tabla productos. ¿Sí? Entonces ejecuto y inmediatamente la máquina me muestra solo los campos que estoy indicando que me muestre. ¿Ok? Muy bien. Y entonces empieza a surgir otras necesidades. Vamos a ver algo más con factura, solo para tener un ejemplo más que hacer. Y aquí ya sabemos que tenemos varios campos, entre ellos está el número del documento, que es la factura o la boleta, el cliente que me compró en su código y el total que me compró. ¿Okay? Bien, entonces vamos a suponer que me dicen, bueno, quiero que me muestres ahora estos campos, pero que estén ordenados, ¿ok? Entonces vamos a poner lo mismo, pero le digo, ordénamelo por el total. Es decir, los totales más grandes que aparezcan primero y los totales más pequeños que me aparezcan después, ¿cierto? Entonces le digo, ordéname por
Por eso es que me estaba ondulando la máquina ahí, diciéndome que algo me faltaba. Ya está, ejecuto. Y la máquina me ordena, miren el total, miren el campo total, ¿no? Vamos a ordenarlo descendentemente, 10.000, luego viene 6.000, 4.000 y así. Si no le hubiésemos dicho absolutamente nada o hubiésemos puesto ascendente, la máquina lo hace ascendentemente. ¿Ok? Entonces ustedes van mirando aquí que está ordenado por el total, pero de manera ascendente. ¿Bien? Eso es algo muy importante dentro del trabajo que muchas veces se requiere hacer. Así que ocurre lo siguiente, por ejemplo, a veces, ¿no? Nosotros tenemos aquí, vamos a poner algunos campos adicionales a la factura. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le digo número, pero lo vamos a mostrar y luego lo cambiamos. Número, cliente, fecha y total. ¿Okay? De la tabla factura. Bien, si nosotros ejecutamos esto, bueno, como manejamos la data, ¿qué pasó? Cliente. Ok, cliente. Siempre que salga ondulado por alguna razón, lo pasé de lado. Listo. Entonces, yo entiendo que número se refiere al número de la factura, ¿cierto? Al documento de venta. Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, lo mismo que está aquí, pero con un lenguaje más claro para la persona que va a recoger esa información. Entonces, le digo cómo, y en este momento vamos a crear un título a ese número. Entonces, le decimos doc.venta. Lo pongo entre corchetes porque estoy usando un espacio en blanco. Si no usara un espacio en blanco, no necesitaría. Cliente no necesita una traducción. Fecha podría ser como, por ejemplo, fecha venta, ¿cierto? Y el total, quizá queremos aclararlo un poco, como, estoy exagerándolo para que se note un poco ahí, total factura. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la van a ver en este momento. Estos títulos que ven aquí van a cambiar con su alias, como una especie de apodo, ¿no? Entonces, documento de venta, cliente, fecha de venta, total factura. ¿Correcto? De esa manera aclaramos, porque puede darse el caso, generalmente no es necesario, pero puede ocurrir que algún campo no lo distinga la persona que va a recibir esta consulta. Así que el alias es importante. Veamos aquí la tabla detalle. Por ejemplo, la tabla de detalle tiene el costo, el precio, y de repente se me ocurre, claro, si nosotros multiplicamos 25 por, supuestamente nos debe dar 31.25. Veamos qué ocurre y por qué aparecen esos valores así. ¿Ok? Veamos. Entonces le digo, muéstrame el número, ¿cierto? Muéstrame el número. Ya está. Muéstrame el producto. Muéstrame el subtotal. El subtotal. Y yo a propósito no le voy a poner nombre porque quiero que vean qué es lo que pasa. Y yo voy a poner cantidad por precio. ¿Cierto? Todo esto desde la tabla detalle. Bien. Cuando yo ejecute, producto, perdón. Me pasó la mano ahí. Cuando ejecute, notarán ustedes que me está dando el subtotal, no es 31.25, lo que pasa es que este ya está con IGB, ¿correcto? Así que este es el total, digamos, sin IGB. Entonces, a este, ven ustedes, la máquina no me dice no tiene nombre esta columna porque no lo tiene,
estoy usando una expresión. Estoy haciendo una aritmética ahí. Así que aquí hay que ponerle un nombre. Este sería el total. O si queremos poder decir, porque una cosa es grabado y no grabado, ¿cierto? Porque lo que se graba es en este caso contablemente el valor correspondiente al IGB. Así que para hacerlo en orden, ponemos aquí, así, cortamos aquí y ponemos esto acá. Al subtotal le ponemos como total, o grabado, ¿no? O no grabado, o impuesto, o total más IGB. Listo. Y entonces, ahora sí, ejecutamos. ¿Ven? Entonces, quiere decir que tenemos aquí el total sin IGB y acá tenemos el total con IGB. Y ya está. Hemos hecho una expresión, ¿no? Una expresión aritmética respetando si hubieran sumas, multiplicaciones, divisiones. Eso respeta prácticamente el resultado que queremos obtener. Podemos poner literales, podemos poner algunas funciones. Por ejemplo, miramos productos. Ya está. Vamos a suponer que queremos de repente, bueno, vamos a poner aquí la tabla productos. Pero vamos a mostrar, porque puede darse el caso, productos. Esa es nuestra tabla original. Y ahora queremos mostrar solamente algunos campos. Entonces ponemos aquí CodePro, ¿cierto? Ponemos nombre, ponemos el costo, ponemos el precio. Y aquí vamos a poner precio menos costo. Y a esto le vamos a llamar margen. ¿Correcto? Entonces, listo. Ya la máquina ha evaluado la sintaxis y ejecutamos. Y entonces ya tenemos el margen de cada uno de los productos. Acá me sale negativo. ¿Por qué razón? Porque hay un costo mayor que el precio. Bueno, esto es una data. Así que, de hecho, hay un error por ahí. Y eso sí es importante. Sí es importante para descubrir que estamos cometiendo un error. La data es tan grande a veces. Imagínense, somos 2.755 registros. Y esto que ven aquí es el costo promedio. Entonces, de repente bajó o subió el costo. Si subió el costo y el precio no lo cambiamos, ya estamos perdiendo dinero. Así que por aquí hay algunos valores negativos y eso es muy importante reconocerlo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si queremos ver nuestros productos más caros? ¿No? Más caros. Entonces, le decimos, muéstranos todos los productos que tenemos. Pero, quiero que lo ordenes. Ordénamelo por el precio. Y como quiero verlos más caros, obviamente de manera descendente, ¿cierto? Entonces la máquina me está mostrando los precios más caros, ¿no? Los productos con precios mucho más caros. Y aquí es donde empieza a usarse algunas cláusulas que se necesita manejar, por ejemplo, y que no las hemos explicado hace un ratito, pero que la podemos usar acá. Por ejemplo, una de ellas es el top, ¿cierto? Me dice, quiero que me muestre los 10 productos que tienen más precio. Entonces, si yo hago esto, la máquina me va a mostrar todos en orden, claro, y yo cuento, pues, ¿no? Acá tengo 10 y suficiente. Pero si quiero mostrar solo esos, entonces le digo top 10. ¿Correcto? Y ejecutamos. Así que si alguien dice, ¿y lo más barato también puedo saber? Claro que sí. Solo que pones así, pero le dices, ordénamelo por el precio ascendente. Así que aquí están los más baratos.
Claro, el precio está cero porque seguramente es un producto que no se está moviendo en esta empresa. Y obviamente ahí aparece. O si le ponemos 20, quizás aparezcan por ahí algunos más. Bien, veamos. Sí, por aquí debe aparecer. Bueno, de hecho, tenemos productos que ya nos están vendiendo y seguramente por eso están con precio cero, costo cero. ¿Ya? Entonces podemos hacerlo. No necesitamos, como en otros lenguajes, usar bottom para decir los últimos, ¿no? Porque aquí jugamos más bien con el orden y cambiamos la figura, así que no necesitamos hacer mucha cosa. Por un lado es esto. Ojo, yo quiero que lo vean esto. Aquí tengo un total de 2.755. Vamos a suponer que quiero que me muestre el 10%. Así que le digo el 10% de todos. El asterisco ya saben que es para que aparezcan todos los campos, ¿no? Porque si yo quiero, solamente muestro algunos campos. Por ejemplo, puedo poner CODPRO, nombre, costo y precio. ¿Ya? Bien. Entonces, el 10%, o sea, estamos hablando de 275, claro, punto 5, 276. Me muestra el 10% de los productos más caros que mi empresa tiene. Entonces, esta cláusula percent, combinada con el top, se convierte en un factor porcentual, el 10%, ¿no? Y ese es parte del SQL, parte del lenguaje. Así que no tiene por qué ser distinto o diferente en otros medios, ya sea MySQL, probablemente en MySQL o en otros lenguajes hay que usar el top y el 10 entre paréntesis, pero ya son cositas muy pequeñas. Básicamente no son un gran problema. El lenguaje sigue siendo el mismo, el orden sigue siendo el mismo. Claro, los editores, como este que estamos mirando, me ayuda porque si están dando cuenta, me está colocando de colores las palabras reservadas como select, top, from, of, there, by, descendente, ascendente, ¿no? Que eso nos da una idea clara de que estamos escribiendo adecuadamente. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí hemos avanzado un poco la mitad de nuestro trabajo previsto para el día de hoy. Así que vamos a ver ahora la parte condicional. ¿Qué implica condición? Implica filtrar o segmentar, como usa el Excel. Excel usa la palabra segmentación. El Power BI usa la palabra segmentación. Nosotros usamos la palabra filtro, que es lo mismo. El filtro, la segmentación, bajo los aspectos de búsqueda, es lo mismo. Así que where lo que hace es filtrar. Filtrar es condicionado a. El where puede ser tan simple, con un solo valor, buscar el valor que sea igual a, puede ser operadores relacionales, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual diferente, ¿no? O pueden ser conjunciones con conectores lógicos como AND, OR, NOT, ¿no? O puede agregársele con predicados de comparación como between o not between, como in, como like o no like, como is null, como is not null, y etcétera, ¿no? Así que esto también tiene un efecto combinatorio muy elevado. Todo lo que hemos hecho antes, agregado con esto, ¿ok? Es decir, el SELECT con campos o sin campos, con expresiones o sin expresiones, más los agregados que hemos puesto, como ordenar, agrégale a esto un where. Y entonces, el orden, no olvidemos, tiene algo que es muy útil, y esto es lo que vamos a hacer. Así que los predicados pueden usarse con operadores, como ya los hemos visto. Podemos usar un between para decir entre este y este valor, incluyendo los valores. Decimos in cuando usamos un efecto de conjunto, contiene o no contiene, si ponemos not in,
podemos usar un like, como decir, gustar o no gustar, o buscar, o que coincida o no coincida, y podemos distinguir mayúsculas y minúsculas. Podemos usar algunos comodines acostumbrados a usar, como el porcentaje, el signo guión, los corchetes, el circunflejo, y operadores como nulos, ¿no? O no nulos, porque sabemos que hay campos que son de ese tipo. Por ejemplo, lo que estamos mirando ahí. Tan simple como eso. Todos los que sean A00. Entonces, muéstrame, hasta aquí es lo que hemos usado, pero esta es la condición, donde este campo sea este valor. Y ahí está. Entonces vemos que todos corresponden a ese valor. Si yo necesito que un valor sea mayor o igual que, pongo esto, ¿no? El nivel, ¿no? El nivel de edad mayor o igual que 19. Ya está. Y entonces la máquina me va a mostrar lo que corresponda. También puedo usarlo con fechas, ¿cierto? También puedo usarlo con fechas y encima después le digo ordénamelo. O sea, todas las fechas mayores que el 1 de enero de 1955 y ordénamelo por ese campo. Y ya está. Y entonces la máquina lo puede ordenar. Noten ustedes que el where es un agregado después del from, antes de un order, no después. Ese es sintaxis. O podemos hacer ya operaciones en conjunto, ¿no? Con condiciones AND. En una condición AND tienen que cumplirse todos los que forman parte del AND, porque es y. Es condicional 1 y condicional 2. Ambos tienen que ser verdaderos para que se ejecute la condición, como lo están mirando ahí. También puedo mezclar un AND con un OR, ¿no? Por ejemplo, como ven aquí, que sea este y este, o que el nivel sea 18. Es decir, basta que sea cualquiera de los dos, o que el nivel sea 18. Y encima le digo, ordénalo. Entonces yo puedo obtener condiciones desde ese enfoque que ustedes están mirando ahí. Puedo obtener el número del empleado y el nivel de todos los empleados con un nivel entre 12 y 15. Entonces ya uso between, ¿no? Con between le digo, es como si yo le dijera mayor igual que 12 y menor igual que 15 el campo de label. También lo puedo hacer de esa manera. Y la salida la están mirando aquí en la pantalla, como pueden observar. Y encima le digo ordénalo. Entonces por eso ven el nivel 12, 14 y luego 15, que están dentro del rango que yo le estoy pidiendo mostrar. Por ejemplo, también puedo usar conjuntos, ¿no? Le digo lo que tengan el nivel 14, 19 o 20. Es como si yo dijera o, ¿cierto? Entonces la máquina respeta que los que sean 14, 19 o 20 aparezcan directamente en la consulta. Además que está ordenado por el nivel y el nombre, ¿no? El apellido, ¿no? Como ven aquí, el apellido se ordena después de. Este primer manda esto y dentro de los 14 están ordenados por alfabéticamente los apellidos. Tenemos también la posibilidad de hacer búsquedas parciales. Ustedes seguramente se han dado cuenta que a veces uno va y dice su apellido, no le piden su código, su DNI, no. ¿Cuál es su apellido? Tú das su apellido, Moncada, correcto. Y entonces inmediatamente la máquina me muestra todos los Moncadas que hay, ¿no? Entonces eso se llama una búsqueda condicionada, ¿correcto? Y esa búsqueda condicionada se usa con like. Solo que aquí usamos comodines. Cuando el comodín va después, este tipo de comodín va después, significa todos el resto, cualquier carácter, pero el primero una G. Así que si yo le digo esto, es al contrario, terminan en son, como ven, pero los primeros pueden ser cualesquiera. En cambio, si yo hago esto, estoy diciendo que involucre a M, N, no interesa dónde esté la M o la N, porque estos símbolos reemplazan a los caracteres. O sea, es un comodín que reemplaza caracteres. En cambio, este comodín que ven aquí es para reemplazar solo un carácter. Por eso decimos aquí, ¿qué empleados tienen una C
en su segunda letra del apellido. Entonces aquí estamos usando un guión bajo para reemplazar un carácter. El segundo tiene que ser una C y el resto cualquiera. También podemos hacer algo como esto, ¿no? Necesito todo el departamento excepto. Entonces, not, like. Y hago mi comodín normal. Porque si quito not, y digo todos los que empiecen con D. Así que le digo los que no empiecen con D. Y se usa un not like. Por eso es importante leerlo, ¿ven? Cuando uno lo lee, lo entiende más rápido y lo escribe más rápido. Y acá le decimos, bueno, el as ya lo hemos visto, este es el alias que ya lo hemos pasado. Así que vamos directamente a nuestro SQL con el que estamos trabajando. Muy bien. Vamos entonces a mostrarnos aquí todos los productos, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Pero le decimos, mira, muéstrame todos aquellos donde el precio sea mayor. Debemos tener por ahí precios mayores de 1000. Vamos a ver. Todos los productos cuyo su precio sea mayor que 1000 no tenemos. Entonces, 500, a ver. Con suerte. Ahí está. Tenemos 4 productos que cuestan más de 500 soles, ¿no? Y aquí está el precio. ¿Sí? Porque hemos condicionado con el precio. ¿Se da cuenta? Podríamos poner, por ejemplo, de repente queremos saber todos los productos que tienen stock. Porque los que no tienen stock o ya no se vende o hay que pedir, ¿cierto? Entonces le digo, muéstrame todos aquellos cuyo stock sea mayor que 0. Ok. Y ahí tenemos los productos que sí tienen stock. Ok. Además, que el precio sea mayor que 100. Entonces, me va a mostrar que donde los productos que cumplen ambas condiciones. Que el stock sea mayor que 0 y que el precio sea mayor que 0. Muchas veces se requiere, oye, ¿a qué productos no le hemos puesto el valor a mínimo porque se agregó después, por lo que fuere? O sea, muéstrame entonces todos los productos donde el mínimo, el campo mínimo, sea nulo. ¿Ok? Entonces le decimos todos los campos que tienen el campo mínimo como nulo. Y ustedes lo están mirando ahí, ¿correcto? Esa es una forma de decirle a la máquina que presente la condición. Este where ya está creando el filtro, que es muy importante. Ahora, claro, por ejemplo, si hablamos de las facturas y la ejecutamos y quiero ver, no sé qué data tenemos acá, pero vamos a poner la data del 2020 nada más, ¿no? Donde el año, aquí usamos una función, ¿ven? Donde el año de la fecha sea 2020. ¿Ok? Y ejecutamos, y entonces me saca estos productos. Tenemos una data que tiene solamente 3 ventas el año 20. También podría ser que queremos ya agregarle algunas cláusulas adicionales, por ejemplo, que sean del año 2019, vamos a hacerlo esto, pero quiero las ventas solamente de 3 meses, ¿no? Vamos a hacer. Aquí tenemos todas las ventas del año 2019. Y le digo, muy bien, que el mes de la fecha, ¿no? El mes de la fecha sea, por ejemplo, el mes de la fecha, así mejor. Sea, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre.
¿Ok? Ejecutamos. No tenemos nada. A ver, vamos a ver. A febrero. Bueno, pongamos febrero, marzo y mayo, por ejemplo, ¿no? Ejecutamos. Ya está. Entonces la máquina me va a mostrar la información del año 2019 y de los meses de febrero, marzo y mayo. Es un requerimiento que seguramente nos están solicitando. ¿Ya? Y entonces podemos empezar a mirar algunos detalles que nos van a empezar a servir. Como por ejemplo, yo sé que aquí tengo todos mis clientes. Por ahora, bajo el código. Porque ya todavía cuando veamos consultas múltiples, la cosa cambia, ¿no? Y yo le digo, muéstrame las ventas que me ha comprado el cliente 299. Es uno de los clientes que por ahí he visto. ¿Ve? Y entonces este cliente tiene 3 ventas y me está dando incluso cada registro por separado. Entonces empezamos ya a usar nuestra posibilidad de hacer una mezcla ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos mostrar los productos donde el precio esté entre 100 y 200? ¿Ok? Entonces podemos mirar de esta manera. Y aquí empezamos a necesitar de repente algunos comodines cuando veamos los clientes, ¿no? Los clientes, por ejemplo, es importante y decimos, bueno, muéstrame todos los clientes donde la razón contenga, por ejemplo, que terminen o que empiecen en C. ¿Ya? Que empiecen en C. Y usamos el comodín de porcentaje al final. Entonces todos los clientes que empiecen con C aparecen aquí. Por lo tanto, si podemos hacer eso, también podemos hacer esto. Donde terminen con C. Culminen con C. No hay ninguno. A ver, que culminen con A. Ejecutamos. Es más seguro que termine con una vocal. ¿Correcto? Bien. Pero también podría ser que de repente queremos mirar todos los clientes que contengan el apellido Pérez. ¿Okay? El apellido Pérez no importa dónde. Si es paterno, materno, qué sé yo, ¿no? Entonces, como ven, todos los apellidos Pérez aparecen a continuación. ¿De acuerdo? Luego podemos usar lo que habíamos visto hace un momento. La razón, cuyo primer carácter, guión bajo, sea cualquiera, pero el segundo sea una C. No sé si tenemos alguna C por ahí, pero bueno, probemos. A veces sabemos que ahí está, ¿ven? Acevedo, Chimiscua, Acuña, Costa y Cora. ¿Ven? Entonces, así como existe la posibilidad de hacer eso, también alguien puede decir, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo quiero ver más de un carácter? A, D, A o U, por ejemplo, ¿no? Una vocal. Entonces yo, como voy a poner más de uno, necesito poner entre corchetes lo que quiero poner aquí. A, O, U, por ejemplo. El segundo carácter puede ser una A, una O o una U. Y ahí está. Si ustedes verifican, entonces aparecen ahí
o la A, o la O, o la O. Ahora, a mí me dicen que no contenga eso. Bueno, podemos poner not like, o podemos hacer, bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer aquí, antes de la A, lo negamos, ¿cierto? Creo que es con al 94, ok, lo negamos. Entonces ejecutamos aquí y decimos todos los que no tienen una A, una O o una U en el segundo carácter, la máquina me empieza a mostrar toda esa información. Como ven, existe una variedad enorme para trabajar las consultas. Así que cuando estamos dentro de una organización y nos piden atender, obtener, pescar información, no hay límite, no hay límite. Estamos mirando consultas simples, solo de una tabla. Pero, por ejemplo, ustedes ven que yo tengo factura y ahí tengo código del cliente, no tengo el nombre del cliente. Entonces yo ya necesito ir creando consultas múltiples, no solamente entre una tabla, porque vamos a ver más adelante que podríamos tener una ruta que caminar, o sea, yo puedo ir de clientes a productos o de productos a clientes con la facilidad enorme de hacer la consulta a través de las conexiones que tenemos dentro de la base de datos. Bien, creo que con esto hemos logrado cubrir el objetivo de esta sesión. Quiero aclarar algo, que todo lo que hemos hecho implica muchos detalles, porque yo puedo decir aquí, ordénamelo por fecha, ¿ok? Y se ejecuta todo lo que hemos aprendido, pero ahora ordenado por la fecha. Solo que en este caso, como ven, tenemos un conjunto de clientes, ¿cierto? ¿Cierto? Y como estamos mirando una conexión, podemos crear órdenes, campos, en fin, lo que queramos hacer. Es decir, todo lo que hemos visto a nivel de scripts adelante o antes, se aplican para el condicionamiento agregado a un order, como hemos visto, y que luego podríamos verlo a nivel de otro tipo. Como ven, no hemos visto todavía group by, no hemos visto Hamming, que son para consultas de carácter resumen, ¿no? A través de resumen. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Si hubiera alguna consulta que quieran hacerme, yo dejo de compartir mi pantalla y espero en unos minutos cubrir alguna pregunta que quieran hacerme. No olviden que el proceso de consulta no sigue un estándar, excepto pues obviamente lo que es común, ¿no? Muéstrame todos los campos. Generalmente va a responder más al propio requerimiento que tenga los clientes. Ustedes, si me permiten, pueden ver, por ejemplo, en esta base de datos que ven a continuación, y ustedes van a ver aquí un conjunto de procedimientos, los store procedures. Cada procedimiento puede tener una cosa tan sencilla como puede ser, por ejemplo, si les muestro rápidamente algo más rápido, podría ser esto. ¿Ven? Puede ser tan sencillo como esto, ¿cierto? Como puede ser tan complejo como podría ser, bueno, esto de aquí, ¿no? Cuando ya empezamos a crear procedimientos, siempre va a aparecer select, ¿no? Siempre va a aparecer select con una serie de opciones que seguramente veremos más adelante, pero lo importante es que se entienda que hay que ir de a pocos. Y entonces este tipo de condicionamiento va presentándose siempre en el orden en que se va requiriendo. Bien, dejo de compartir por si alguien desea hacer alguna consulta. Yo estoy mirando el chat.
Si no hay preguntas, eso ha sido todo por hoy. Ha sido siempre un gusto. Nos veremos en la siguiente semana. Tenemos cita para el próximo miércoles. Muy bien, eso es todo. Gracias. Hasta la próxima.